Bajo el abrazo implacable de un sol que parece decidido a calcinar cualquier vestigio de vida, se extiende un paisaje dominado por la arena fina y amarilla, esa misma que cruje incesantemente entre los dientes con cada ráfaga de viento. Las majestuosas pirámides, triángulos geométricos de perfección matemática, perforan un cielo de un azul tan intenso que roza la blancura, mientras la esfinge, silenciosa y eterna, vigila el horizonte con su mirada de piedra erosionada por el paso de los milenios. Esta es la imagen de postal, la fotografía idílica que millones de turistas capturan apresuradamente al descender de sus autobuses con aire acondicionado. Estamos acostumbrados a contemplar estos monumentos desde abajo hacia arriba, maravillándonos ante la geometría de la piedra, la precisión astronómica y la escala monumental que desafía nuestra comprensión. Sin embargo, ¿qué sucedería si les dijera que el verdadero secreto, aquel capaz de transformar radicalmente nuestra percepción sobre los antiguos ingenieros, sus temores más profundos, su religión y sus tecnologías, no se encuentra en las cumbres que arañan las estrellas, sino en las profundidades de la Tierra? Imaginen por un momento que, bajo millones de toneladas de piedra caliza, justo debajo de los pies de los despreocupados visitantes, no yace simplemente un vacío natural o una cueva kárstica, sino una compleja máquina de muerte y renacimiento de múltiples niveles, una estructura creada con tal audacia ingenieril que incluso los radares de penetración terrestre modernos se muestran incapaces de descifrarla por completo. Nos dirigimos hacia un lugar que, durante décadas, no fue más que un rumor, una leyenda urbana susurrada entre arqueólogos en los cafés llenos de humo de El Cairo y en conferencias a puerta cerrada. No se trata de la tumba de un faraón en el sentido tradicional, repleta de máscaras doradas y carros de guerra. Tampoco es un depósito de piedras preciosas. Nos enfrentamos a una anomalía arquitectónica que se hunde en las entrañas de la Tierra hasta alcanzar la profundidad equivalente a un edificio moderno de 10 pisos. Es un laberinto vertical, tallado en la roca madre con una persistencia fanática y una precisión aterradora. El Pozo de Osiris. Lo que los científicos hallaron en su fondo, sumergido en aguas negras y estancadas, les ha obligado a reconsiderar la cronología y el propósito de todo el complejo de la meseta de Giza. Esta es la crónica de cómo un mito se transformó en realidad tangible y de cómo los constructores de la antigüedad intentaron recrear un mapa del más allá en el espacio físico. La historia de este descubrimiento increíble no comienza en la actualidad, sino que se remonta a los lejanos años 30 del siglo XX, en la era dorada, romántica y a la vez dura de la egiptología. El legendario arqueólogo egipcio Selim Hassan, un hombre que dedicó su existencia a desentrañar los secretos de las arenas de Giza, llevaba a cabo limpiezas a gran escala. Su misión era despejar la vía procesional, la antigua calzada que conectaba la pirámide de Kefren con el templo de la Esfinge. Era un trabajo rutinario, arduo y sucio. Cientos de trabajadores cargando cestas, moviendo toneladas de arena bajo un calor de 40 grados que derretía el aire y un polvo acre que obstruía los pulmones. Sin embargo, durante la temporada de excavaciones de 1933 a 1934, los obreros toparon con un extraño orificio en la roca, oculto bajo capas de escombros de varios metros de espesor. No tenía la apariencia de la entrada a una mastaba ordinaria ni a la tumba de un noble del reino antiguo. Se trataba de un agujero vertical, de sección perfectamente cuadrada, que conducía hacia una negrura absoluta e impenetrable. Hassan, hombre de ciencia y voluntad de hierro, no ignoró el hallazgo. Marcó el lugar en sus mapas, asignándole un número de nomenclatura, e incluso intentó organizar un descenso. No obstante, la tecnología de la época, limitada a escaleras de cuerda y lámparas de queroseno, sumada a un saludable instinto de conservación, frenó sus intenciones. El pozo estaba colmado de escombros acumulados durante siglos y rocas inestables que amenazaban con derrumbarse en cualquier instante. Consciente de sus limitados recursos, Hassan redactó un informe académico seco y formal, descartando la estructura como un pozo de agua o una posible tumba inacabada del período saíta, y prosiguió con su labor principal centrada en la restauración de la Esfinge. El mundo olvidó este lugar durante 70 largos años, 7 décadas de silencio absoluto. Durante este tiempo, las aguas subterráneas ascendieron lenta pero inexorablemente, ocultando lo que los antiguos constructores deseaban proteger para siempre, sellando el secreto en un sarcófago líquido. La mina se convirtió en un vertedero y desapareció de los mapas, transformándose en un fantasma arqueológico. Fue a finales del siglo XX cuando la meseta de Giza se enfrentó a una nueva amenaza, invisible pero letal. El nivel freático bajo la Esfinge y las pirámides comenzó a subir rápidamente. La causa era la urbanización acelerada del pueblo vecino de Nazlet el Zaman y de la propia ciudad de El Cairo. Las aguas residuales, las fugas de las tuberías principales y el riego de los campos de golf saturaron la meseta de piedra caliza como si fuera una esponja. El agua cargada de sales comenzó a filtrarse hacia la superficie, corroyendo las garras de la Esfinge y convirtiendo la piedra en polvo.
El doctor Zahi Hawass, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de egiptología, el carismático y firme jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, tomó una decisión crucial. Para salvar a la Esfinge, era imperativo comprender la hidrología de la meseta y encontrar la fuente del agua. Decidió regresar a aquel punto olvidado en el mapa de Selim Hassan. Su intuición le dictaba que ese pozo de suministro de agua era la clave maestra para entender las corrientes subterráneas. Así comenzó una operación de ingeniería y arqueología a gran escala. Excavadoras, camiones, potentes bombas industriales y generadores iluminaban la noche del desierto. Pero cuando el equipo comenzó a bombear el agua y a excavar a través de toneladas de arena húmeda y compactada, comprendieron que aquello no era un simple sistema de drenaje, era la entrada a un inframundo. Lo primero que enfrentaron los arqueólogos fue el miedo, no el temor místico a la maldición de las momias propio de las películas baratas de Hollywood, sino un miedo animal, físico y primario ante un espacio confinado suspendido sobre un abismo. Imaginen descender por un estrecho pozo de piedra atado a una cuerda en la más completa oscuridad. El aire se vuelve viciado, pesado, húmedo y cargado con el olor de la decadencia. La luz de la superficie se convierte en un punto diminuto, mientras que abajo solo existe la incertidumbre y un silencio que presiona los oídos hasta provocar un zumbido en la cabeza. El primer nivel de la mina se encuentra a una profundidad de unos 10 metros desde la superficie. Es comparable a descolgarse desde el techo de un edificio de 3 plantas, pero dentro de la roca sólida. Cuando los investigadores, tosiendo por el polvo, lograron descender, se encontraron con una mezcla de decepción y perplejidad. Se trataba de una cámara rectangular vacía, orientada de norte a sur. No había inscripciones jeroglíficas, ni pinturas coloridas, ni rastro de oro. Solo paredes grises y desnudas, cortadas en la roca con fuerza bruta, mostrando las huellas de cinceles y picos. Parecía que alguien hubiera comenzado a construir una tumba y hubiera abandonado el trabajo a la mitad. O tal vez era una trampa, una distracción para que los ladrones pensaran que la tumba estaba vacía y se marcharan. Los arqueólogos, desconfiando de sus primeras impresiones, comenzaron a examinar meticulosamente, centímetro a centímetro, el suelo cubierto por una capa de basura comprimida. Y en la esquina norte, bajo el polvo y los escombros de siglos, encontraron lo que buscaban: otro agujero, otro pozo que se adentraba aún más en las entrañas de la meseta. Era el clásico patrón de las muñecas rusas, una matrioska egipcia, un sistema de seguridad que los antiguos arquitectos utilizaban para preservar lo más valioso. La sala vacía era simplemente un vestíbulo, un umbral hacia el mundo de los muertos. La verdadera morada comenzaba más abajo. Comprendieron entonces que esta estructura era mucho más compleja, profunda y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Observando el mapa de Hassan, el descenso al segundo nivel requería un equipo de alpinismo serio. La profundidad añadía otros 13 metros en vertical, sumando un total de 23 metros bajo tierra. Aquí la atmósfera cambiaba drásticamente. La humedad se hacía notable. El olor a moho, madera podrida, metal oxidado y agua estancada golpeaba los sentidos. Tallada en piedra caliza sólida, la sala era un enigma arquitectónico. 6 nichos habían sido cortados en las paredes de la cámara principal, 6 cámaras laterales labradas con una precisión geométrica increíble. En 2 de ellas, los arqueólogos descubrieron enormes y masivos sarcófagos de basalto. El basalto, una roca volcánica, es increíblemente duro y pesado. Estos sarcófagos eran monolíticos, hechos para la eternidad y pulidos hasta brillar, pero habían sido abiertos. Las pesadas tapas habían sido apartadas con fuerza bruta y los huesos en su interior yacían en un caos desordenado. Los ladrones habían estado allí. ¿Pero cuándo? ¿En la época romana? ¿En la Edad Media? ¿O fue obra de los propios constructores antiguos? A juzgar por el estilo de la cerámica encontrada, los restos de madera descompuesta y los usheptis, pequeñas figurillas de loza de sirvientes destinadas a trabajar para su amo en el más allá, este entierro pertenecía a la dinastía 26, el llamado período saíta. Esto nos sitúa entre el año 500 y el 600 a.C. Era el tiempo del ocaso de la gran civilización egipcia, una época de renacimiento en la que los egipcios, presintiendo el fin de su era, intentaban volver a sus raíces copiando el estilo y la grandeza del reino antiguo. Pero, ¿por qué eligieron este lugar en particular? ¿Por qué excavaron tan profundamente bajo la mismísima calzada procesional de Kefren, en el corazón de la antigua necrópolis, perturbando la paz de los reyes ancestrales? La respuesta yacía aún más abajo. En una esquina del segundo nivel, oculta bajo una losa de piedra, se abría un tercer agujero. El más profundo, el más peligroso y el más seductor. La entrada al Sancta Sanctorum. El descenso al tercer nivel fue una verdadera prueba de nervios, resistencia física y técnica. Otros 9 metros hacia abajo por un estrecho pozo vertical.
La profundidad final es de unos 30 metros bajo la superficie del desierto. Es la altura de un edificio de 10 pisos invertido y clavado en la piedra monolítica. La presión de la roca aquí es colosal y el aire, pesado, está saturado de dióxido de carbono. Y allí, en el fondo de esta tripa de piedra, un choque verdaderamente paralizante aguardaba a los arqueólogos. No había suelo seco, había agua. Agua cristalina, helada y absolutamente negra en la oscuridad. Agua subterránea que llenaba la cámara casi por completo. La luz de los potentes focos halógenos, bajados con cables, arrancó de la oscuridad algo que hizo que el corazón de los científicos se detuviera por un instante. En medio de la sala inundada, como una isla misteriosa en un océano nocturno, se alzaba un pedestal cuadrado de piedra. 4 columnas semiderruidas en las esquinas sostenían una bóveda que ya no existía. Y sobre el pedestal, bajo una fina capa de agua tan transparente como una lágrima, yacía un sarcófago. Era de granito negro, brillante y perfectamente pulido. Una vez superado el impacto inicial, los científicos comenzaron a analizar lo que tenían ante sus ojos. No se trataba de un entierro caótico, sino de un modelo del universo cuidadosamente planificado. El diseño de esta cámara era preciso hasta el más mínimo detalle, repitiendo la descripción mitológica de la tumba del dios Osiris y el concepto de la creación del mundo. Las 4 columnas en las esquinas simbolizaban los 4 puntos cardinales o los 4 pilares que sostienen la bóveda celeste de la diosa Nut. El canal de agua que rodeaba la isla central simbolizaba el océano primigenio de Nun, el caos del cual los egipcios creían que surgió la vida al principio de los tiempos, cuando la primera colina de tierra seca emergió de las aguas. Y el sarcófago en el centro, sobre el pedestal, representaba esa mismísima colina primigenia, el Benben, el lugar de la resurrección donde la vida conquista a la muerte. Los arqueólogos comprendieron que no estaban en la tumba de un rey o un noble en el sentido utilitario. Se encontraban dentro de una gigantesca máquina ritual tridimensional. Era un cenotafio, una tumba simbólica de un dios. Los antiguos ingenieros cortaron 30 metros de piedra no solo para proteger tesoros de los ladrones, sino para recrear físicamente el mapa del más allá, el Duat en piedra y agua. Querían que el alma que se encontrara allí entrara inmediatamente en los salones de Osiris, en la sala de las 2 verdades, evitando los peligros del inframundo, eludiendo a los demonios y los lagos de fuego. Era un portal, una línea directa de comunicación con lo divino. La tensión alcanzó su límite. Había que bombear el agua. Fue una operación logística de gran complejidad. Arriba las potentes bombas industriales rugían y las mangueras descendían como serpientes gigantes. El ruido de los motores resonaba en toda la mina, perturbando la paz milenaria y rebotando en las paredes con un rugido opresivo y repetitivo. El barro y el limo levantados del fondo obstruían los filtros cada 10 minutos. El trabajo avanzaba lenta y penosamente en condiciones de monstruosa humedad, calor y falta de oxígeno. Los arqueólogos trabajaban con el barro hasta la cintura, arriesgándose a infecciones o a resbalar sobre rocas traicioneras. Cuando el nivel del agua finalmente descendió, revelando el pedestal, los científicos pudieron acercarse al sarcófago. La tapa era pesada, de varias toneladas, hecha de una sola pieza de granito y encajada herméticamente. Para moverla, tuvieron que usar un sistema de poleas y palancas, trabajando en un espacio exiguo. ¿Qué esperaban ver? ¿El oro de los faraones? ¿El legendario libro de Thoth que otorga poder sobre el mundo? ¿El vacío absoluto? La tapa se deslizó con un pesado chirrido de piedra contra piedra. Había restos en el interior, pero no era un dios. Era un hombre, un esqueleto carcomido por el tiempo y la exposición constante a la humedad, desmoronándose en polvo al menor contacto. Los huesos tenían un color marrón debido al agua. A su alrededor, en el barro, yacían amuletos de fayenza, piedras semipreciosas y láminas de oro. Uno de ellos se convirtió en la clave para resolver el misterio de su identidad. El amuleto de fayenza tenía tallado en jeroglíficos el nombre Pasherien Mut. El nombre se traducía como aquel de la ciudad de la diosa Mut. Pero algo más era crucial: el título Osiris precedía al nombre. En el periodo tardío de la historia egipcia, el más allá se democratizó. Anteriormente, solo el faraón se convertía en Osiris tras la muerte. Ahora, cualquier difunto que hubiera pasado por los rituales correctos y tuviera los medios podía convertirse en Osiris, fusionándose con el dios. Este hombre, Pasherien Mut, quienquiera que fuese en vida, probablemente un sumo sacerdote o un noble, quiso ser enterrado en la réplica más exacta y perfecta de la tumba del dios que la gente de su tiempo pudiera crear. Se compró un billete de primera clase a la eternidad creando un universo personal bajo tierra. Pero entonces comenzaron a surgir detalles extraños que obsesionaron a los expertos y provocaron acalorados debates.
El análisis de laboratorio de la cerámica hallada en la mina y la datación por radiocarbono de los huesos confirmaron la fecha del entierro, finales de la dinastía 26, alrededor del año 500 o 600 a.C. Parecería que el misterio estaba resuelto. Sin embargo, la estructura de la mina misma, las técnicas de procesamiento de la piedra en los niveles superiores y las marcas de herramientas en las paredes gritaban un origen mucho más antiguo. Geólogos y albañiles experimentados que trabajaban con los arqueólogos notaron la discrepancia. La mina no fue excavada en el siglo VI a.C., fue reutilizada. Alguien en la antigüedad, tal vez durante la construcción de las grandes pirámides en la cuarta dinastía, hacia el año 2500 a.C. o incluso antes, ya había excavado este pozo colosal. ¿Para qué? ¿Hacia dónde conducía originalmente? Algunos expertos señalan claros signos de erosión por agua en las paredes de los niveles superiores de la mina, lo cual solo podría haber resultado de una exposición prolongada a fuertes lluvias. Pero el clima del Sahara se volvió seco hace miles de años. El último periodo húmedo en el que llovía aquí terminó mucho antes de que se construyeran las pirámides, lo que nos lleva miles de años atrás, a una era de la que casi no tenemos fuentes escritas, al Egipto predinástico. Resulta que la gente del periodo saíta encontró una antigua mina abandonada, la limpió de arena y la utilizó para sus propios fines, tal como nosotros usamos las ruinas antiguas hoy en día. Adaptaron la estructura ancestral a sus necesidades. Pero, ¿quién la creó originalmente y con qué propósito? ¿Era un pozo tecnológico, una toma de agua, una ventilación para algo más grande? En la esquina de la cámara inundada del tercer nivel, bajo una capa de arcilla viscosa y grasienta, los arqueólogos palparon con sus manos la entrada a un estrecho túnel rectangular que se adentraba en la pared en dirección noroeste. Si superponemos el mapa de la mazmorra con el de la superficie, este túnel conducía directamente hacia la gran pirámide de Keops. El túnel era estrecho, claustrofóbico, lleno de arcilla, rocas y limo depositados por el agua a lo largo de los siglos. Era imposible que un adulto se arrastrara por allí sin riesgo de quedar atascado y ser enterrado vivo bajo un derrumbe. Era una trampa mortal. Los científicos decidieron usar tecnología y lanzaron un robot especial con cámara e iluminación, similar a los que exploraron los pozos de ventilación de la pirámide de Keops. El robot avanzó lentamente entre el lodo. En la pantalla del monitor, bajo la luz parpadeante del foco, se veía que el túnel se extendía por varios metros. Sus paredes estaban toscamente labradas y de repente terminaba. Un callejón sin salida, un bloqueo de piedras o un giro que el robot no podía negociar debido a su tamaño. La luz de la linterna cayó sobre un montón de piedras y arcilla. Era imposible avanzar más sin excavaciones a gran escala que podrían haber derrumbado la bóveda de la cámara. Los escaneos de radar de penetración terrestre desde la superficie muestran la presencia de vacíos y anomalías de densidad en esta misma dirección, entre la Esfinge y la Gran Pirámide de Giza. Los escépticos dicen que son fallas kársticas naturales, grietas en la piedra caliza lavadas por el agua. Pero la geometría del túnel en la mina de Osiris es demasiado correcta, demasiado rectangular para ser un capricho de la naturaleza. Existe una hipótesis audaz que sugiere que el pozo de Osiris es solo una parte de un nodo de un sistema hidráulico gigantesco y ramificado de la meseta de Giza, que conectaba las pirámides con vías fluviales subterráneas, creando un único complejo sagrado técnico. El túnel podría haber sido un canal de agua o un paso para sacerdotes. Olvidemos por un segundo el misticismo, las maldiciones y la religión. Pensemos como ingenieros, constructores y capataces. ¿Cómo se corta un pozo vertical de 30 metros de profundidad en piedra caliza sólida, que consta de 3 cámaras diferentes de distintas secciones transversales, ubicadas estrictamente una encima de la otra, sin taladros de acero, dinamita, martillos neumáticos, luz eléctrica ni niveles láser? ¿Cómo se levantan cientos de toneladas de roca a la superficie a través de un cuello estrecho utilizando solo cuerdas de fibra de palma y cestas de mimbre? ¿Qué logística se necesita para esto? ¿Cómo se proporciona ventilación a los trabajadores en el fondo, donde los niveles de dióxido de carbono se acumulan instantáneamente y matan en media hora de trabajo activo, causando pérdida del conocimiento y muerte? Y lo más importante, lo más inexplicable, ¿cómo lucharon contra el agua? Los niveles de agua subterránea en la meseta de Giza siempre han sido un problema. Para tallar la cámara inferior a una profundidad de 30 metros y colocar allí el pesado sarcófago de granito, los antiguos constructores tuvieron que trabajar en una habitación seca. Tuvieron que drenar de alguna manera este volumen, aislarlo del acuífero. No tenían bombas eléctricas. Utilizaron un complejo sistema de presas, cajones y esclusas, o trabajaron durante periodos de sequía climática severa, cuando el Nilo retrocedía y el nivel freático bajaba varios metros. Es un enigma tecnológico que asusta a los ingenieros modernos por su audacia y escala. Este es un nivel de planificación y ejecución que roza lo imposible para la tecnología de la Edad del Bronce.
El análisis del agua extraída de la cámara inferior y enviada a laboratorios reveló sus propias sorpresas: agua del Nilo filtrada por arena. Se encontró que contenía un contenido anormalmente alto de minerales y óxidos metálicos específicos que no son típicos de la piedra caliza natural circundante. ¿De dónde vinieron en una cámara cerrada? Algunos investigadores sugieren que objetos metálicos como cobre, bronce y posiblemente hierro meteórico podrían haber sido almacenados en la mina o utilizados en rituales. Estos objetos se habrían disuelto y oxidado completamente a lo largo de miles de años en un ambiente agresivo, cambiando la composición química del agua. Otra versión, más audaz y pragmática, propone el uso de la mina en la antigüedad como un depósito técnico para algún proceso químico, posiblemente relacionado con el embalsamamiento, la producción de pigmentos, el curtido de cuero o la creación de la famosa fayenza azul egipcia. Vemos el resultado de la química del agua alterada, pero no vemos el proceso que condujo a ella. Vemos rastros de producción, pero no comprendemos el producto. Cientos de amuletos fueron encontrados alrededor del sarcófago y en los nichos. Era todo un ejército de objetos mágicos diseñados para luchar contra los demonios. El pilar Dait, símbolo de estabilidad que representa la columna vertebral de Osiris y la base del universo. El nudo de Isis, símbolo de protección y magia femenina. El ojo de Horus o Wadiet, símbolo de curación, restauración y omnisciencia. Pero su ubicación no era aleatoria ni caótica, como si simplemente hubieran sido abandonados. Formaban un perímetro defensivo, una muralla mágica construida según reglas estrictas, diseñada para mantener algo dentro o, por el contrario, para mantener algo fuera. Se encontraron especialmente muchas estatuillas de los 4 hijos de Horus: Amset con cabeza de hombre, Api con cabeza de babuino, Duamutef con cabeza de chacal y Quebesenuf con cabeza de halcón, los guardianes tradicionales de los órganos internos. Pero los vasos rituales para los órganos que se supone que deben proteger no fueron encontrados. Esta es otra rareza. Por lo general, los amuletos se colocan sobre el cuerpo, envueltos en las vendas de la momia. Aquí estaban esparcidos en el agua y el barro, como creando un campo de fuerza alrededor del vacío. ¿Qué guardaban exactamente en ese vacío? ¿Una cámara inundada, silencio, paz o la idea abstracta de la resurrección misma, que era más importante que el cuerpo? El descubrimiento de la mina de Osiris ha obligado a los historiadores a desempolvarnos volúmenes de Heródoto y releerlos. El padre griego de la historia, que visitó Egipto en el siglo V a.C., es decir, aproximadamente en la época en que el pozo fue utilizado para el entierro de Pacherienmut, escribió en su segundo libro, Euterpe, Cosas asombrosas. Afirmó que los sacerdotes le dijeron que el cuerpo del faraón Keops, Jufu, el constructor de la Gran Pirámide, no descansaba en la pirámide misma, sino en una isla rodeada de agua, en una profunda cámara subterránea donde el agua fluía desde el Nilo a través de un canal subterráneo especial. Durante mucho tiempo, durante siglos, esto se consideró un error de Heródoto, una ficción o un cuento para turistas que los guías locales le contaron para impresionar a un extranjero rico. Los arqueólogos se reían. La pirámide de Keops está en lo alto de un acantilado. El agua del Nilo no puede subir hasta allí. Es físicamente imposible sin bombas. Pero la mina de Osiris es ideal. Coincide con la descripción de Heródoto hasta el último detalle: isla, agua, mazmorra profunda, canal. Tal vez Heródoto vio esta misma mina o escuchó sobre ella de los sacerdotes. Y fue precisamente este lugar el sitio de reposo simbólico del culto del rey, un cenotafio, incluso si el cuerpo mismo yacía en otro lugar. Este descubrimiento rehabilita los textos antiguos, obligándonos a tomar cada palabra de los autores clásicos con una seriedad aterradora. No mentían, simplemente estábamos buscando en los lugares equivocados y pecábamos de un exceso de confianza. Los científicos que trabajaron en el nivel inferior notaron extraños e inexplicables efectos psicoactivos. El silencio completo, absoluto y resonante, roto solo por el goteo rítmico e hipnótico del agua. La oscuridad absoluta y espesa, apenas disipada por una linterna débil. Y la alta humedad que dificulta la respiración. En tales condiciones, el cerebro humano, privado de los estímulos externos habituales como la luz y el sonido, comienza a funcionar de manera diferente. Comienza a alucinar. Este es el efecto de la cámara de privación sensorial. Los sacerdotes que descendían aquí para rituales en la antigüedad, pasando horas o días en oración, inevitablemente caían en estados de conciencia alterados, profundos y similares al trance, sin necesidad de drogas. Veían a los dioses, oían las voces de sus antepasados, porque sus cerebros creaban dioses a partir de la oscuridad y el silencio. La mina de Osiris no es solo una tumba para un cuerpo. Es una sofisticada máquina psicodélica para alterar la conciencia, una herramienta para el contacto con otro mundo que opera bajo principios de neurofisiología que solo aprendimos en el siglo XX.
Era un templo para la mente. Además del esqueleto principal en el sarcófago de granito, se encontraron huesos dispersos de varias otras personas en la mina, entre capas de barro y limo. ¿Quiénes son? ¿Víctimas de rituales? ¿Ladrones que cayeron en la oscuridad y permanecieron allí para siempre con las piernas rotas? ¿O fieles sirvientes que voluntaria o forzadamente siguieron a su amo al más allá? El análisis de ADN de estos restos es extremadamente difícil debido a la humedad, que descompone las moléculas más rápido que el tiempo. El ADN se hidroliza. Pero la datación por radiocarbono muestra un rango de fechas. Personas han bajado aquí, vivido aquí o muerto aquí durante siglos. El sitio fue un centro de culto activo y en funcionamiento mucho después de la construcción de las pirámides y mucho antes del período saíta. Era un santuario secreto, oculto a los ojos de los simples mortales, donde solo los iniciados de más alto rango que conocían la entrada y la contraseña tenían acceso. Estudios acústicos recientes realizados por entusiastas de la arqueoacústica han revelado otra anomalía. La forma del pozo, su profundidad, los materiales de las paredes y la disposición de las cámaras crean una resonancia acústica única. Si comienzas a cantar en el nivel inferior, recitando mantras en una nota determinada o golpeando un tambor ritual, el sonido no se desvanece, se fortalece, rebota en las paredes y el agua y se eleva en una columna, vibrando en los huesos y los dientes de quienes están allí. La frecuencia de esta resonancia coincide con las bajas frecuencias que causan sentimientos irracionales de ansiedad, miedo, asombro y reverencia en los humanos. El infrasonido. Los antiguos arquitectos sabían cómo trabajar con el sonido. Construyeron sus templos no solo como casas para los ojos, sino también como instrumentos musicales para el cuerpo. La mina de Osiris podría ser un gigantesco órgano de piedra que toca la música de la muerte, escuchada no con los oídos, sino con cada célula, provocando éxtasis religioso. El pozo está orientado a los puntos cardinales con la precisión láser maníaca característica de los constructores del reino antiguo. Pero hay una pequeña desviación, apenas perceptible, que apunta a un punto específico en el cielo de esa lejana era, al cinturón de la constelación de Orión. Como se sabe, Orión, Sa, estaba asociado con Osiris, el señor de los muertos y del renacimiento por los antiguos egipcios. Una mina no es solo un agujero en el suelo, es un telescopio apuntado hacia las entrañas de la Tierra para reflejar lo que sucede en el cielo. El principio hermético de como es arriba, es abajo, se realiza aquí literalmente en piedra y agua. El espejo de agua en el fondo podría haber servido para observar el paso de estrellas importantes en el cenit a través de una estrecha abertura vertical del pozo, cortando el exceso de luz. Era un observatorio que funcionaba a la inversa, mirando hacia las profundidades del planeta para ver las estrellas. Hoy, tras la finalización de las investigaciones principales, la mina de Osiris está herméticamente cerrada a los turistas. La entrada está bloqueada por una pesada reja de hierro y un candado masivo. Es demasiado peligroso, demasiado inestable. Las paredes podrían colapsar y el aire abajo es venenoso. Pero lo que los científicos encontraron allí cambió para siempre nuestra comprensión de la civilización egipcia. Vimos que los egipcios no se limitaban a construir montañas de piedra que se alzaban hacia el sol. Crearon mundos subterráneos complejos y de múltiples niveles, simulando la realidad del más allá. Tenían la tecnología, la logística y el conocimiento para ir bajo tierra con tanta confianza como podían subir hacia el cielo. Lo que asusta no es que encontráramos una momia allí o la falta de oro, la idea misma es aterradora. La idea de que se puede crear una copia física, tangible y funcional de un mito. La idea de que bajo nuestros pies, bajo las conocidas rutas turísticas donde caminan las multitudes y circulan los autobuses, yace otro Egipto en las sombras. Un Egipto de agua y oscuridad, de pasajes estrechos y secretos de los que apenas hemos comenzado a rascar la superficie. La mina de Osiris es un recordatorio de que lo que sabemos sobre el pasado es insignificante, y de que los verdaderos descubrimientos no se hacen en brillantes salas de museos bajo un cristal, sino en la oscuridad, la suciedad y el frío, donde la única fuente de luz es tu lámpara frontal, y el único sonido es tu propia respiración pesada, haciendo eco en las paredes de la eternidad. ¿Qué más esconde la meseta de Giza? El radar de penetración terrestre revela nuevos vacíos, nuevas anomalías en la densidad del suelo. Posiblemente más minas como la de Osiris. Tal vez sea solo un pozo de ventilación, un pozo utilitario o una entrada lateral para algo mucho, mucho más grande. Bibliotecas de conocimiento, salones de crónicas. Pero esa es una historia completamente diferente, una que aún estamos por leer si tenemos el coraje de abrir la siguiente puerta. Mientras tanto, el agua abajo continúa su lento curso, guardando el sueño de aquel que quiso convertirse en Dios y ocultando la verdad bajo su espejo negro e inmóvil.